Mi nombre es José Castellano Rosso, soy profesor de la Universidad de Boyacá en Colombia. En este momento nos encontramos en el laboratorio de investigación en ciencias biológicas. Soy profesor de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, pertenezco al Departamento de Biología y Microbiología, al grupo de investigación de gestión ambiental. Vengo a socializarles los resultados de la investigación que hicimos en este laboratorio, que se denomina efecto de las bacteriocinas producidas por bacterias acidolácticas aisladas del queso paipa sobre Listeria monocytogenes en leche. En Colombia la leche estuvo prohibida, no se podía comercializar leche cruda. Hasta hace pocos años la leche cruda, por decreto, por resolución, por ley colombiana, se ha podido comercializar. El gran problema que tiene la leche cruda en Colombia es la calidad sanitaria de la leche, que tiene bacterias patógenas como Staphylococcus aureus y especialmente encontramos Listeria monocytogenes. Nosotros planteamos una solución para mejorar la calidad sanitaria de la leche, y es la utilización de moléculas naturales producidas por las mismas bacterias acidolácticas que provienen de la leche y de los quesos, para mejorar de una forma mínimamente procesada la leche. Estas sustancias antimicrobianas de las que estoy hablando han sido producto, digamos, de muchas investigaciones a nivel mundial. Son proteínas de bajo peso molecular que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas, especialmente en este caso de Listeria monocytogenes. Son inocuas para el ser humano, son sustancias que resisten el calor, diferentes valores de pH, y no alteran los alimentos, las propiedades sensoriales de los alimentos. El objetivo de esta investigación entonces fue evaluar la actividad de los compuestos antimicrobianos semipurificados producidos por bacterias acidolácticas aisladas a partir del queso paipa, que es un queso que se produce en la región, en Colombia, un queso elaborado con leche cruda semimadurado. ¿Sí? Es evaluar la actividad de estos compuestos antimicrobianos en leche. Como objetivos específicos tenemos seleccionar y caracterizar bacterias acidolácticas del queso paipa con actividad antimicrobiana frente a Listeria monocytogenes. El segundo objetivo de nuestra investigación fue purificar y caracterizar los compuestos antimicrobianos. Y el tercer objetivo es aplicar esos compuestos antimicrobianos a la leche. Entonces, lo que queríamos era evaluar la actividad de esos compuestos antimicrobianos semipurificados en leche UHT y leche cruda que ha sido inoculada con Listeria monocytogenes. En primer lugar, lo que se hizo fue un recuento en placa, utilizando el agar MRS, que es específico para bacterias acidolácticas. Se hicieron diluciones seriadas de la muestra. En este caso aislamos las bacterias fue del queso paipa. Estas bacterias fueron incubadas a 30 grados centígrados por 48 a 72 horas y después se hicieron los recuentos según la norma técnica colombiana 4092. Luego de eso se hizo el aislamiento de estos microorganismos. ¿Ya? Aquí arriba vemos cómo se hicieron los aislamientos. Las bacterias fueron luego seleccionadas por 3 pruebas. Primero se determinó la oxidasa, la catalasa, que debían de ser negativas para poder ser consideradas como bacterias acidolácticas. Se hizo también una tinción de Gram. Estas bacterias se seleccionaron las que eran bacterias cocos y bacilos Gram positivos, y posteriormente se hizo la prueba de difusión en pozos de agar para determinar su actividad frente a Listeria monocytogenes. Los compuestos, las bacterias que produjeron estos compuestos antimicrobianos fueron caracterizadas microscópicamente, también bioquímicamente, por un microsistema de identificación bioquímica que es el BBL Crystal para bacterias gram positivas.
También se hizo una caracterización de acuerdo a las características, a la capacidad que tienen para crecer a diferentes temperaturas, diferentes pHs y resistir diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Luego se hizo la identificación molecular por la secuenciación del 16S DNA ribosomal. Posteriormente, las bacterias que fueron seleccionadas se les hizo una cinética de crecimiento con el fin de determinar el punto de corte donde se produce la mayor concentración de la sustancia antimicrobiana. Luego se hizo un escalamiento de la fermentación a 10 litros y posteriormente se hizo la purificación parcial de las sustancias antimicrobianas. Para ello tuvimos como prueba la prueba de difusión en agar para determinar, digamos, cuáles de esas sustancias tenían actividad antimicrobiana. Luego de hacer esa purificación parcial por cromatografía e intercambio catiónico, se caracterizaron las sustancias antimicrobianas en esos eluidos cromatográficos. En primer lugar, miramos su espectro de acción. Si, además de tener actividad frente a Listeria, evaluamos la actividad frente a enterococos, bacilos, Clostridium, algunas bacterias como Streptococcus, etc. Miramos cuál era su actividad a diferentes tipos de temperatura, si eran afectadas por enzimas proteolíticas, si eran susceptibles a la presencia de diferentes tipos de sustancias químicas y si su actividad no se perdía a diferentes valores de pH. Posterior a ello, lo que nosotros hicimos fue un malditor para determinar la relación masa-carga de estos extractos antimicrobianos. Bueno, después de determinar las características de las sustancias antimicrobianas, determinamos la concentración en unidades arbitrarias que había en los eluidos cromatográficos. Para eso hicimos diluciones seriadas del eluido cromatográfico, sembramos 10 microlitros de cada dilución en agar BHA tamponada y miramos los halos de la actividad antimicrobiana. Se calculó las unidades arbitrarias como se calculó la concentración en unidades arbitrarias. Luego de determinar la concentración en unidades arbitrarias, entonces se hizo un experimento en el cual miramos el efecto que tenían los eluidos cromatográficos primero en leche ultrapasteurizada. Entonces hicimos 5 tratamientos. El primer tratamiento consistía en leche inoculado con Listeria monocitógenes a 1/10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro y 100 microlitros del eluido cromatográfico. En este caso el eluido era de Lactococcus lactis. El tratamiento 2 era leche más el inóculo de la Listeria monocitógenes más el eluido cromatográfico de la bacteria Leuconostoc mesenteroides. Tenemos un tercer tratamiento que consistió en leche con el inóculo de la bacteria indicadora, en este caso Listeria monocitógenes, con nicina. Y el tratamiento 4 era un control positivo que solamente llevaba leche, Listeria monocitógenes, pero no tenía bacteriocinas, y un tratamiento de control negativo que era la leche ultrapasteurizada sola, sin bacteriocinas y sin bacteria indicadora, en este caso Listeria monocitógenes. Repetimos el mismo experimento pero con leche cruda, los mismos tratamientos, solo que bajamos un poco la concentración de Listeria. En este caso Listeria tenemos una concentración de 1/10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro, bajamos una unidad logarítmica a la concentración de Listeria monocitógenes y aumentamos la concentración del eluido cromatográfico 10 veces, es decir, no utilizamos 100 microlitros, sino que en este caso utilizamos 1000 microlitros, o sea, 1 mililitro del eluido cromatográfico. Los tratamientos fueron similares, solo cambiaron entonces la concentración de la bacteria indicadora, se redujo la concentración de la bacteria indicadora y se aumentó la concentración del eluido cromatográfico. Los tubos fueron incubados a 25 grados centígrados y a 4 grados centígrados durante 5 días. Estos fueron los recuentos de bacterias acidolácticas. Encontramos que
que en las empresas productoras de queso Paipa hay una gran concentración de bacterias acidolácticas que superan las 6 unidades logarítmicas. De esa población de bacterias acidolácticas, entonces aislamos 250 bacterias, bueno, 250 aislamientos. De esos 250, el 85% correspondieron a bacterias acidolácticas, o sea, son bacterias que tuvieron cocos o bacilos gram positivos, oxidasa y catalasa negativo. El 14% de los aislamientos correspondieron a levaduras y solamente 1% de las bacterias que aislamos tuvieron actividad frente a listeria. Esto solamente, este 1% corresponden a solo 2 aislamientos. Los aislamientos se denominaron la cepa QP63 y la cepa QP117, tuvieron actividad frente a las diferentes listerias aisladas en el queso Paipa que fueron resistentes, y eso es algo muy importante de anotar aquí. Estas bacterias fueron resistentes a la eritromicina y al trimetoprim, y también tuvieron actividad frente a la listeria TCC 7644, que es de la colección americana, y a la listeria CETC 4032, que es de la colección española. Si nosotros nos damos cuenta en esta tabla, la actividad es muy parecida a la cepa de referencia que utilizamos en este estudio, que es Lactococcus lactis ATCC 11454. Estas bacterias fueron luego caracterizadas macroscópica, microscópicamente y bioquímicamente. Ya encontramos que sí, que son cocos, en este caso la QP117 son diplococos, en el caso de la QP63 son streptococos, son gram positivos, tienen hemólisis en agar sangre, pero es una hemólisis alfa y gamma, ¿ya? Son oxidasa y catalasa negativo, y además tienen en común esas dos cepas que fermentan, que utilizan primero que todo como fuente de nitrógeno la fenilalanina y el triptófano. Pero además de eso son capaces de hidrolizar, las dos cepas fueron capaces de hidrolizar la esculina y fueron capaces de fermentar los siguientes azúcares: la trealosa, la lactosa y además de eso la fructosa. Estas bacterias fueron capaces de crecer, de resistir concentraciones de sal del 4%. Además de eso, fueron capaces de sobrevivir a una temperatura de 42 grados centígrados, con la única diferencia que la cepa QP63 no fue capaz de crecer a 45 grados centígrados. Estas cepas tienen como pH óptimo de crecimiento 6.5, no crecen a pH 4 y tampoco a pH 12. Las cepas fueron caracterizadas molecularmente, y encontramos que la QP117 corresponde a Leuconostoc mesenteroides, fue identificada como Leuconostoc mesenteroides, mientras que la cepa QP63 fue identificada como Lactococcus lactis. Aquí vemos entonces la cinética de crecimiento para la bacteria de Leuconostoc mesenteroides. Esta bacteria crece rápidamente en caldo MRS, y encontramos que la mayor producción de la bacteriocina se produjo en la hora 16, y a esa hora es que la bacteria también entra en una fase estacionaria, es decir, que la molécula antimicrobiana se está produciendo, entonces esto al final de la fase logarítmica de crecimiento. Aquí vemos que el medio de cultivo también bajó hasta un pH de 4, y que la bacteria entonces creció y entró en la hora 16, entró en fase estacionaria. En el caso de Lactococcus lactis es una bacteria que crece mucho más lento, y la concentración de la bacteriocina se produjo en mayor concentración a las 24 horas, y esta sustancia se mantuvo constante, más o menos constante, durante la fase estacionaria. Entonces ya tenemos los puntos de corte. Al tener los puntos de corte, entonces luego hicimos la purificación de la bacteriocina en una fermentación 10 litros, y
Eso se hizo con una matriz que se llama la CM25, y al mirar los eluidos cromatográficos nos dimos cuenta que el eluido cromatográfico que tuvo mayor actividad para la cepa QP63, que es el Lactococcus lactis, es el eluido cromatográfico 6, mientras que para la cepa QP117 el eluido cromatográfico que tuvo mayor actividad fue el eluido 4. Aquí vemos entonces la capacidad que tienen estos extractos antimicrobianos, estos eluidos antimicrobianos, para resistir la temperatura. Estas moléculas no pierden su actividad después de hacer un proceso de autoclavado. Tampoco pierden su actividad con diferentes valores de pH. La bacteria o el eluido cromatográfico sigue teniendo actividad a un pH de 2, pero es susceptible a enzimas proteasas, lo que nos hace ver de que su naturaleza es de origen proteico. En el caso de si se ve afectada o no la actividad de estos extractos antimicrobianos, de estos eluidos cromatográficos frente a diferentes sustancias químicas, nos damos cuenta de que no se ven afectadas por sustancias químicas. Inclusive en el caso del Twin 20 podemos ver que su actividad se ve incrementada. Aquí vemos el espectro de actividad de las sustancias antimicrobianas parcialmente purificadas. Entonces vemos que estas sustancias mantienen, después del proceso digamos, de purificación por cromatografía e intercambio catiónico, mantienen su actividad, inclusive lo aumentan un poco, y esta actividad es muy similar a la actividad de la anisina como sustancia, digamos, de referencia a una concentración de 12 miligramos por litro. Vemos que estas sustancias, además de tener actividad frente a Listeria monocitógenes, tienen actividad frente a otras bacterias, específicamente, así como para resaltar, tienen actividad frente a los Enterococos fecalis, Enterococos faecium, y también frente a Clostridium perfringens, que son, en este caso, Clostridium perfringens es importante porque también transmite enfermedades a través de los alimentos, a nivel de los alimentos. Se hizo el MANDI-TOF de estas sustancias, y en el caso de la sustancia producida por Lactococcus lactis QP63, digamos, la relación masa-carga está en el rango de unas bacteriocinas conocidas como lacticinas, lacticina Z y lacticina Q. En el caso del Leuconostoc mesenteroides, nos encontramos de que esta sustancia tiene una relación masa-carga muy parecida a las leucocinas. Sus características todas sus características, las características de estas moléculas asociadas también a la relación masa-carga, nos permite a nosotros identificar de que estas moléculas pertenecen a las lacticinas en el caso de QP63, y en el caso de la producida por Leuconostoc mesenteroides, pertenece a la familia, digamos, de las leucocinas. Aquí vemos el experimento que nos permitió determinar la concentración de las bacteriocinas en unidades arbitrarias. Encontramos que la concentración en unidades arbitrarias por mililitro en el extracto antimicrobiano semipurificado para Lactococcus lactis es de 74.000 unidades arbitrarias, mientras para Leuconostoc mesenteroides es de 64.000. Al probar estos extractos antimicrobianos en leche UHT, o sea, leche ultra pasteurizada, inoculada con Listeria monocitógenos, nos damos cuenta de que las moléculas pues no detienen el crecimiento. En el caso de la QP63, que hace referencia al eluido cromatográfico de la cepa de Lactococcus lactis QP63, no tiene actividad a una temperatura de 25 grados centígrados en leche ultrapasteurizada, mientras que el eluido cromatográfico de la cepa QP117 disminuye en una unidad logarítmica el crecimiento microbiano con respecto al control, que es la cepa, que es la leche con la Listeria sin bacteriocina. Aquí vemos que el control de referencia, en este caso la anisina, que es el control, una molécula que tomamos como referencia, esta molécula sí
disminuye la población de Listeria monocitógenes en leche UHT a 25 grados centígrados, tanto que al tiempo 4, pues elimina 4.5 unidades logarítmicas de Listeria monocitógenes. Cuando repetimos el experimento a 4 grados centígrados, nos dimos cuenta de que... ¿No hay otra? Esa. Entonces acá vemos que a 4 grados centígrados el eluido cromatográfico producido por la cepa QP63 disminuye en una unidad logarítmica al día 5 la concentración de Listeria monocitógenes. En cambio, el eluido cromatográfico de Leuconostoc mesenteroides disminuye 2 unidades logarítmicas. En el caso de la lisina, disminuye 5 unidades logarítmicas al día 4. Nosotros repetimos este experimento porque lo que queríamos era evaluar lo que pasaba en la leche cruda, si se podía aplicar a la leche cruda para que controlar, digamos, este microorganismo en dado caso de que la leche se haya contaminado con Listeria monocitógenes. Aquí vemos entonces de que al aumentar la concentración de la bacteriocina y disminuir la población a 4 unidades logarítmicas, a 25 grados centígrados tenemos el mismo comportamiento que en la leche ultrapasteurizada. No tiene efecto la bacteriocina o el eluido cromatográfico producido por la cepa QP63, mientras que para la QP117 este eluido cromatográfico disminuye la población no deja que aumente, digamos, la población microbiana, a diferencia, digamos, del control. Siguiente. En el caso de aplicar las bacteriocinas a 4 grados centígrados, aquí sí vemos que en la leche cruda tiene un efecto, ¿ya? Disminuye rápidamente la concentración de la listeria cuando utilizamos el eluido cromatográfico de la cepa Leuconostoc mesenteroides. Cuando utilizamos el eluido cromatográfico de Lactococcus lactis, la QP117, pues también disminuye a 4 grados centígrados. El efecto de la nicina pues va a ser mucho mayor, tanto que al día 2 pues ya no hay, la población disminuye 4 unidades logarítmicas. Y bueno, y con respecto al control, ¿cuál es la conclusión de este experimento? De esta investigación, pues que de 250 aislamientos que realizamos, solamente encontramos 2 bacterias que tienen actividad frente a Listeria monocitógenes. Estas bacterias fueron identificadas como Leuconostoc mesenteroides QP117, le colocamos, ese es el nombre de la cepa, y la bacteria Lactococcus lactis QP63. Estas bacterias produjeron unas sustancias antimicrobianas que fueron proteínas, se evaluó que era de carácter proteico, que era de bajo peso molecular, que eran resistentes al calor, a condiciones de pH, que no perdían su actividad frente a diferentes tipos de sustancias químicas y que tienen características muy similares a las bacteriocinas denominadas, en el caso de Lactococcus lactis, a las lacticinas, y en el caso de Leuconostoc mesenteroides a las leucocinas. Que estas sustancias tienen actividad frente a la leche cruda, pero para eso su actividad aumenta cuando hay una sinergia, digamos, entre la concentración de la bacteriocina y la temperatura. Estas moléculas son más efectivas cuando se mantienen temperaturas bajas, alrededor de los 4 grados centígrados. En general, estas sustancias se tienen que seguir evaluando, se tienen que seguir haciendo más estudios para mirar la posibilidad de aplicar estas sustancias en leche cruda, de tal manera que se pueda controlar la calidad sanitaria y específicamente aquellas leches que sean contaminadas con Listeria monocitógenes. Esta investigación fue realizada por la Universidad de Boyacá como entidad líder
en compañía o en sinergia con la Universidad de Jaén y la Asociación de Queso Paipa, y fue financiada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Muchas gracias y hasta pronto.